Bien, pues buenos días, casi ya tarde, que vamos un poquito de retraso, 12:30, y vamos cerrando también el último día de este Foro de las Ciudades, que está siendo, la verdad, bien interesante. Se consolida esta cita en su tercera edición de pensamiento, de reflexión, de actuaciones, de soluciones para hacer nuestras ciudades más sostenibles. Y queremos cerrar, ¿no?, este foro en este espacio, en el resto de espacios sigue habiendo actividad, con la dedicación de una mesa a un actor muy particular, ¿no? Y lo hablábamos antes con Lola González, ¿no?, que este año se nos ocurrió introducir a este actor que es la universidad, que está permeabilizado, que está ahí imbricado en todas las sesiones, y de hecho la universidad ha estado ya presente en otras sesiones por medio de distintos representantes, ¿no? Pero queríamos dedicarle un espacio especial a pensar cómo la universidad contribuye por medio de su docencia, por medio de su investigación, por medio de su gestión, de su ejemplo, de su actividad humana que es, a la contribución de las ciudades sostenibles, ¿no? Bueno, como vamos con un poquito de retraso, voy a hacer una presentación global del panel y les voy a pedir que dediquen 5 o 10 minutos a contar su experiencia para abrir el debate, aunque ya estemos un poco cansados, ¿no?, y vengamos ya de muchas reflexiones, ¿no? Sí que seguro que surgirán ideas muy interesantes y entre los propios ya ponentes veníamos hablando de algunas de ellas. Voy a hacer la presentación desde el final al principio, ¿vale? Intervendrán del proyecto de Universidad de Creatividad y Emprendimiento Alicia Castillo de la Complutense y Juan Carlos Besabé del Corte Inglés. Tenemos un representante de la Universidad de Alcalá de Henares, a José Vicente de Lucio, que es vicedecano de la Facultad de Biología, Ambientales y Química. Santiago Atrio, vicerrector de Campus y Sostenibilidad en la Universidad Autónoma de Madrid. José María Chema Lapuerta, director en la Politécnica del Máster en City Sciences. Francisco García Treviño, que es el director de la escuela, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Camilo José Cela. Y para empezar, María Ángeles Huerta, profesora de Industriales de la Politécnica y responsable de la línea de información del ITD de la Politécnica. Así que si quieres empezar tú, María Ángeles, coge si quieres el micrófono. Sí, yo te abro la presentación. Hola. Bueno, pues como bien ha dicho, soy María Ángeles Huerta, soy profesora de Industriales, pero hoy vengo a hablaros del centro de innovación en el que trabajo, el ITD-UPM, Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano. En este centro coincidimos profesores, investigadores y estudiantes con el objetivo de poner todo el conocimiento que atesora la Universidad Politécnica de Madrid al servicio del desarrollo humano. Nuestro marco de acción es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en los proyectos y trabajos que emprendemos no estamos solos, de ahí el gráfico, ¿no? Trabajamos con instituciones fuera de la universidad. Todos los proyectos están colaborados con o bien sector privado, administraciones públicas, agentes del tercer sector, como las ONGs o incluso la ciudadanía directamente, y también con otras universidades, ¿no? De hecho, lo que os vengo a contar hoy es que con todo ese conocimiento que atesoramos en la universidad y con muchas de esas experiencias que estamos llevando a la práctica, desde el centro hemos iniciado una línea de formación. Si le das ahí ya aparece la diapositiva completa, ya sale, que llamamos Micromaster, y que es un itinerario formativo online compuesto por 3 MOOCs. Los MOOCs son los cursos masivos en abierto y online, para los que no conozcáis ese acrónimo, que precisamente están dirigidos a poner ese conocimiento más allá del público habitual de la universidad, que son los estudiantes universitarios. Aquí nos dirigimos a un público profesional, agentes de decisión, responsables de administraciones públicas, un público muchísimo más extenso, y compartimos experiencias, conocimientos,
con distintos niveles de acceso al conocimiento precisamente, desde uno más divulgativo a otro más técnico e incluso al conocimiento científico, dependiendo del interés de cada uno, con un elemento común que es el rigor que acompaña a la academia, pero contrastado con la industria, con el mercado y con las experiencias reales, ¿no? Entonces, los cursos que ponemos en marcha, el primero se lanza en septiembre, y si queréis un poco para que veáis el tipo de conocimiento que expresa, os dejo eso que es una presentación muy rápida para que veáis que es un curso muy diferente, con cada clase está dada por un experto en su tema, y ya te dejo ahí, ya me callo. Está conectando ahora. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángeles, por la brevedad, por lo interesante de tu experiencia, de conexión entre diferentes actores para facilitar actuaciones y por ese curso al que le deseamos mucho éxito. Espero que nos cuentes dentro de 2 años los otros que hayáis hecho, ¿no? Sí, Bien, bueno. pasamos la palabra a Francisco García Triviño, de la Camilo José Cela. Hola, sí. No sé si tienes presentación. Sí, tengo presentación, pero Te la pongo. te voy a ir diciendo que pases porque hay muchas, pero son Aquí muy está. rápidas. Sí. Bueno, nosotros realmente lo que quisiéramos contar es la pertinencia para repensar lo que es el conocimiento de la universidad. Venimos de una escuela de arquitectura que realmente se ha planteado la importancia que tiene la ciudad, y para ello es muy importante decir qué es ella, o sea, qué es la ciudad, y cómo lo que tenemos puede llegar a construir un nuevo atlas de conocimiento. Para ello podéis ver lo que es la exposición que está aquí al lado, donde se ha llegado a atomizar lo que son objetos cotidianos afines a muchos de los grados que impartimos, pero que de repente, al estar expuestos de una forma así como más homogénea, homotética, permite replantearse. ¿Puedes pasar, por favor? Los conocimientos de otra forma. Es decir, partimos de una cosa, pero al atomizarla permite reestructurarla y llegar a reconocer otros conocimientos, siempre y cuando el ciudadano en torno a la ciudad, claro, está en el centro. Si puedes ver el siguiente. Para ello, lo que hemos hecho es lo que aquí se ve más bien como a nivel de casi de obra plástica, de una forma muy ordenadita, porque también somos como muy ordenaditos. Los conocimientos se han llegado a ordenar en cuanto a condiciones de vida, retos urbanos, herramientas o claves de conocimiento, para que al jugar con ellas, ¿puedes dar el siguiente, por favor? Para que al jugar con ellas detectar cuáles son los conocimientos que influyen o que están relacionados en función de cada uno de ellos. Por ejemplo, en torno a la gestión, cuáles son los retos urbanos que influyen, cuáles son las herramientas del conocimiento o las condiciones de vida que están relacionadas. Igual que hablamos en torno a la gestión urbana, existe, por favor, siguiente. Existe cuáles son los conocimientos en torno al diseño, siguiente. Y eso mismo lo hemos hecho con cada uno de los grados que tenemos ahora mismo. Es decir, la transformación ha sido prácticamente total dentro de lo que es la facultad. Cada uno de estos conocimientos, por ejemplo, movilidad, hemos generado lo que son unas líneas, unos flujos de conocimiento que permite que el estudiante pueda llegar a reconocerse dentro de ella. ¿Se le da siguiente? Por ejemplo, hoy día lo que es el MARE Movilidad está súper relacionado con lo que es el máster de movilidad
Urbana y Tecnología y Ecotransporte que tenemos ahora mismo en funcionamiento. Si le da siguiente. Eso mismo lo hemos hecho con todos los conocimientos. Siguiente. Hemos generado con cada uno de ellos un montón de flujos de conocimientos que podemos llegar a generar. Y siguiente. Y hemos sido capaces de encapsular lo que son aquí, ¿no? Sí, lo que son 6 grados, o sea, son 4 grados y 2 máster. Un grado en gestión urbana, uno en transporte y logística, empresa, tecnología y artes digitales. Todo en torno a la ciudad, con 2 máster, uno de movilidad, que es el que previamente he nombrado, y el de gestión urbana. El máster de gestión urbana, que es el que podéis descubrir después de ver la exposición, estamos más bien como dándolo a conocer en cuanto a cuáles pueden ser las líneas que puedan llegar a construir ese flujo de conocimiento. Esto, que sería realmente el flujo de académico, el entorno académico, se ha estado apoyando con lo que son unos entornos de expertos que han estado siempre apoyándonos y debatiendo con nosotros. ¿Dónde está esto? Debatiendo con nosotros para ver cómo esas líneas se han ido construyendo. Siguiente. Paso yo. Y dentro de esta transformación, donde cada uno de los conocimientos se ha generado, hemos también transformado lo que son las asignaturas que ahora mismo existen y que tienen los estudiantes, para que el estudiante viva lo que es los grados que están cursando, pero bajo la visión de la ciudad. Cada una de estas asignaturas realmente están ya funcionando en torno a la ciudad. O sea, llevamos como 2 años trabajando en esta línea, donde además de tener un entorno académico, lo que podemos decir, un entorno de expertos que están como asesorándonos, está también lo que es un entorno profesional donde el estudiante de gestión urbana llega a aterrizar y poner en práctica su conocimiento en lo que es, por ejemplo, la operación Madrid Nuevo Norte, la conocida como Operación Chamartín, donde pueden llegar a poner en práctica todo esto que han estado desarrollando. En realidad los estudiantes ya han cambiado el foco, han cambiado la forma de mirar la docencia. La ciudad toma protagonismo poniendo en relación cosas que hasta ahora no estaban presentes, y la narrativa ya no es tanto la construcción, sino la narrativa son los propios ciudadanos. Hemos llegado incluso a saltar y construir lo que es un libro donde se resume todas estas cosas, como de las ambiciones de esta nueva visión de facultad. Y por último ya... Paso yo. La exposición. ¿Sí? Siguiente. Simplemente era un vídeo que, si queréis, podéis mirar un poco en la página web, donde, digamos, todas estas cosas como tan abstractas que en un principio arrancaban con lo que es simplemente un simple pero bastante compleja, lo que es repensar una facultad, acaba aterrizando en lo que es City Follower, en lo que entiende un estudiante por lo que significa construir ciudad. Muy bien. Pues muchas gracias, Francisco. La verdad es que es bien interesante que, al igual que los retos que se enfrentan las ciudades, ¿no?, y que sirven para reformular las actuaciones, la propia universidad, a la que se le acusa muchas veces de no moverse y de difícil de transformar, pues se ven ejemplos en los que desde el replanteamiento conceptual acaba trasladándose un replanteamiento de sus titulaciones, ¿no?, para hacer mejor ese servicio. Pues muchísimas gracias, Francisco. Bueno, vamos muy bien de tiempo. Estáis siendo muy... Me da la sensación de ir como... Sí, hemos empezado tarde, un poco estresado, pero vamos bien. Así que saldrá mejor el debate y tendremos más ocasión. Pasamos entonces ahora a José María de la Puerta, director del máster en City Science de la Politécnica. No sé si quieres utilizar también la presentación. No. Estupendo, muchas gracias. No, era bonita la presentación. Pero la ponemos. No. La gente está más... No hay mucha gente, estamos en familia y la gente está más cansada también de espacios oscuros. Vamos a ver, yo quería contaros solo muy brevemente las cosas que hacemos. Yo soy catedrático de arquitectura y estoy metido desde hace algunos años en los asuntos de las ciudades de muchas maneras. Entonces, José María, lo que voy a hacer es el micrófono, dar unas pinceladas de las cosas que hacemos, por si alguien del público o el moderador entiende que tiene sentido el debate. Empezamos con el máster en City Sciences. Realmente fue una experiencia muy importante. Parece que es una cosa igual que otros cursos, pero la realidad es que
el nivel de los alumnos, el nivel de los profesores, con premios Pritzker en el profesorado, con gente que venía de la Yale, gente de la que habíamos oído hablar. La mayoría, por ejemplo, el mayor grupo de profesores venía de Harvard, en inglés. Por supuesto, 100% en inglés, el máster, y con mucho, digamos, contacto con el mundo real, con la Unión Europea, con el Banco Europeo de Inversiones, con... no, pero no lo pongas. ¿Sí? No, solo de fondo, bueno, para que no apareciera... Entonces, eso funcionó bien. El viaje de curso dio lugar a 2 congresos internacionales, donde los alumnos fueron gratis como ponentes, uno en Shanghái, con el Ayuntamiento de Shanghái implicado y con todas las universidades de alrededor, Tongji, etcétera, implicados, y otro en Santiago de Chile, que participaba Telefónica, pero allí participaba también alguna universidad y el propio gobierno chileno. Digamos que el papel de los alumnos, que eran todos o ingenieros superiores o arquitectos, había un economista urbano también, era residual, presentaban ponencias, y los más importantes pues realmente pues eran o expertos de universidades estadounidenses, o expertos de la FAO. El máster, lo que tenía gracia es, o a mí me sigue haciendo gracia, es hablar de City Sciences. Realmente patentamos esa palabra, o patenté esa palabra a nivel internacional. Me parece muy buena. A mí no me divierte nada la palabra Smart Cities. Me parece que rellena una especie de asunto ambiguo alrededor de la tecnología, o donde ni siquiera hay mucho interés económico. De hecho, en los pabellones que vamos viendo hay más fuerza en los stands de maquinaria para limpieza de calles que en el debate intelectual sobre lo que es la ciudad, ¿no? La palabra City es que decir que todo el mundo cree que debería haber alguien que supiera mucho de tráfico en la ciudad, que debería haber alguien que supiera mucho de energía, que debería haber alguien que supiera mucho de economía urbana y economía territorial, sociología, landscape, paisaje. O sea, que sabemos que hay, pero también basuras, calidad del aire, sabemos que hay, digamos, unos asuntos. Y entonces, ¿quién es el que coordina a todos los expertos? Todos los que estáis no os conozco, la gente que está en el público, pero tenemos un amigo que trabaja en movilidad, o tenemos un amigo que trabaja en Iberdrola, o en Telefónica, Pero ¿quién coordina en una ciudad decisiones súper importantes? Esa persona puede no ser arquitecto, por supuesto, puede ser un ingeniero, podría ser un economista urbano, pero debería saber un poco de cada cosa, para saber de qué hablar y por qué se coordinan esos señores, ¿no? Bueno, ese es un asunto de los que participo. Digo, por tocar rápidamente, si a alguien le interesa en el debate, también como UPM colaboramos en proyectos internacionales. Digamos que yo capitaneado o yo al frente de un proyecto muy importante con la Unión Europea, el Plan Junkers, donde ganamos el concurso con PricewaterhouseCoopers, la UPM, y digamos que asesoramos sobre inversiones financieras para la Unión Europea. También sobre otro proyecto importante también sobre ciudades indias, financiado por el Banco Europeo de Inversiones también, y que habla pues de cómo cambia la sociedad somos muy diferentes de los indios. Hay realmente el transporte es más en bicicleta o en rickshaw, que contaminan mucho, pero tiene un problema de basuras, tiene un problema. Fue interesante ese año de mi vida, prácticamente viviendo y viniendo a la India. Otro asunto que hacemos también, y eso es gracioso porque yo soy profesor de diseño, digamos, algo así de proyectos, y me toca hacer cosas graciosas que no tienen mucho que ver, pero realmente la formación de la gente que sale ahí tiene esa formación, ¿no? Hacemos proyectos de investigación para el Ministerio de Fomento, por ejemplo, aunque también participan en algunas cosas, pues yo que sé, Telefónica, FCC o algunas empresas de alrededor, centrados en asuntos tan raros como los países de la Unión Europea subvencionan el kilovatio para ser más sostenible las ciudades. Entonces, el asunto era un trabajo difícil, duro de investigación, porque es traducir todas las leyes europeas y todos los mecanismos legales para saber si subvenciona al consumidor, o se subvenciona el kilovatio, o se subvenciona o qué es lo que se subvenciona, ¿no? Por penúltimo, para consumir lo que estamos consumiendo los demás, también soy director de un proyecto importante que se llama el Campus del Futuro, que agrupa Complutense y Politécnica, todo el campus de Moncloa, con excepción en otros campus, que hemos trabajado mucho, muy duro. En este momento hay un asunto financiero que para algunas cosas, pero que trabajamos con gente de industriales, con gente de Teleco, con gente de todas partes, intentando que la UPM y la Complutense y el campus de Moncloa fuera un laboratorio viviente donde experimentar, desde con vehículos eléctricos a cosas que están prohibidas experimentar en otros sitios, y fuéramos una especie de living lab
para estas personas, ¿no? Realmente termino diciendo que, por abrir un poco de polémica, que yo creo que si saltamos del aspecto teórico, que a mí no me interesa mucho, al aspecto real, hay mucha demanda de un experto que sepa fixing, que trabaje arreglando ciudades porque tiene el conocimiento técnico, riguroso de la ingeniería y de las matemáticas y de la economía, de las cosas que suceden en una ciudad, y que tiene la clave de por qué hay ciudades que se hunden, como Detroit, o como la ciudad de mi mujer, Valladolid, otras ciudades que tiran para arriba, como puede ser Málaga en este momento. Y saber el secreto de eso no es hacer congresos, sino saber cosas concretas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José María, igualmente por la concreción, a pesar de tu vasta experiencia y de tu PowerPoint y de el vídeo que también tenías, que si hay ocasión lo podemos ver. Muy interesante la experiencia orientada a la formación de líderes, ¿no? De gestores de alto nivel, ¿no? Que sepan, ¿no? Pues manejar los conocimientos de otros actores que tienen que intervenir, pero con una clara dirección, pues bien orientada hacia la sostenibilidad, ¿no? Y con experiencias incluso prácticas y se desarrollan en ese laboratorio viviente, Living Lab, en el campus de Moncloa. Bien, pasamos entonces la palabra a Santiago Atrio, vicerrector de Campus y Sostenibilidad de la Autónoma de Madrid. Pues muchas gracias. Y, bueno, si acaso, si quieres poner la web del SDG Lab, voy poniéndolo. Pues fenomenal de la web. Yo intentaré ser breve e ir un poco a este título que nos habían propuesto, ¿no? Del City Campus, de los nuevos conocimientos para la gestión de las ciudades. Desde la visión de vicerrector, pues claro, no es la localización concreta de másteres que no vengo a plantear o a proponer, sino esa visión de cuál es el nuevo conocimiento que puede proyectar la universidad dentro de este contexto urbano, de esta reflexión de lo que son los campus y lo que es esto del City Campus. Nosotros lo que tenemos muy claro desde la Universidad Autónoma de Madrid es el compromiso social que tiene la universidad y cuál debería de ser la proyección de la universidad hacia afuera. No, como proyección pues tendría que ser así, hacia afuera. No tanto mirarnos y reflexionar sobre lo que ocurre dentro, sino lo que tenemos que devolver a la sociedad. Y esa reflexión es bastante intensa en nosotros y desde la universidad pues lo que pretendemos es generar un gran foro de debate, un lugar, ahora se utilizan palabras y expresiones como coworking, un gran lugar donde sea como universidad pública acogida por todos, que sea el lugar donde podemos ir a buscar a personas que llevan mucho tiempo reflexionando sobre diferentes aspectos relacionados con la Agenda 2030 y con los ODS en sus diferentes versiones, y donde esos profesionales llevan mucho tiempo encontrándose y invitan a participar a muchos otros. Entonces, lo primero es que el nuevo conocimiento para nosotros significa un reto de liderazgo compartido. Ya no es la universidad la que debería de liderar nada, o por lo menos así nosotros lo entendemos. En todo caso, compartir el liderazgo con muchísimos actores sociales que han salido de la universidad y que se están moviendo. En ese sentido, hablamos de un aprendizaje ecosistémico. Esto es muy complejo y debemos de abordar muchos puntos de vista y desde todos esos puntos de vista acudir a los sitios para aprender. Creo que el educador del siglo XXI es alguien apasionado por el aprendizaje, en modo alguno alguien emocionado por la enseñanza. Enseñamos en función de que nos emocionemos por aprender y eso es lo que nosotros pues pretendemos poner el dedo en la llaga en ese punto. Vamos a aprender de todo lo que nos puede ofrecer la sociedad. Y por no extenderme mucho y ser concreto, pues la primera, o nosotros estamos intentando proyectarnos sobre el territorio. No solamente con nuestros municipios próximos, como, por cierto, la Universidad Autónoma de Madrid está en Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Muchos nos situáis, están en Tres Cantos, encantados de los acuerdos que tenemos con otros ayuntamientos como el de Tres Cantos, pero nuestro ayuntamiento es del de Madrid. Entonces tenemos municipios grandes muy próximos a la sede de Canto Blanco, tenemos otras sedes en Medicina, al lado de La Paz, aquí en Madrid, como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, el propio Tres Cantos al que me refería, pero nos ha llamado mucho la atención las necesidades de los pequeños municipios de la Sierra de Madrid. En concreto nos hemos aproximado a asociaciones
que han constituido un observatorio ciudadano para la defensa del patrimonio de la Sierra de Madrid. Porque el territorio, el kilómetro cero de la Universidad Autónoma de Madrid, esa economía local o economía de proximidad, yo creo que se extiende más allá de ese radio de 100 kilómetros que normalmente utilizamos para hablar de esa economía de proximidad, esa economía, ese kilómetro cero. Hemos hecho o estamos participando en patronatos como el de la Fundación Bernaldez, con otras universidades que están aquí presentes, con Alcalá de Henares, con la Complutense, que formamos parte de ese patronato. Y, por supuesto, estamos presentes en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, porque creo que es toda la universidad española la que debería de dar respuesta. Y los que estamos aquí presentes, que me encanta, tanto algún representante de privadas como los de las públicas que estamos, mis compañeros de la Politécnica, de Alcalá de Henares y de la Complutense, pues de alguna manera sí que deberíamos de generar algún retorno a la sociedad, en concreto a la sociedad, en este caso madrileña, tanto de nuestro ayuntamiento como de nuestra comunidad. Y en ello andamos trabajando. El último tema, por no aburrirles mucho, es iniciar acciones como estas, como este SDG Lab, que vienen a complementar, no lo voy a poner, pero sería muy interesante, otras acciones que también hacemos con otras instituciones, no ya nacionales, sino internacionales, como ha sido el desarrollo del programa Ludantia. Si les invito, no nos metemos ahora, si acaso tenemos luego ocasión. Si ustedes ponen en Google Ludantia, ha sido la primera Bienal Internacional de Arquitectura Educativa, donde niños de todo el mundo han diseñado intervenciones urbanas y las han desarrollado, tanto dentro de sus centros educativos como en parques y jardines, y vendrá una segunda Bienal Internacional. Esta primera ha estado en Pontevedra celebrándose. El anterior moderador, Jorge Raedo, es el director creativo de toda esta magna obra. Estaba detrás el Colegio de Arquitectos de Galicia, estaba detrás el Ayuntamiento con Miguel Ángel Fernández, la Diputación, la Xunta de Galicia, y montando ahí en el Pazo de la Cultura de Galicia una expo activa en donde los niños del entorno, estaban invitados todos, pero lógicamente pues han ido a practicar, a participar de la creación, de la co-creación de una ciudad que ha transformado su núcleo urbano según una pedagogía de Francesco Tonucci, trabajando en esa ciudad de los niños. Y este SDG Lab, que se celebró recientemente en la Autónoma, pues no ha sido más que otra manera de poner en valor el territorio de la Autónoma para ver cómo los diferentes actores próximos a nosotros nos pueden enseñar a ponerlo en valor. La Autónoma tiene parte de su territorio, bastantes hectáreas, que están dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y son Red Natura 2000. Entonces, en la medida en la que ese análisis de ese territorio nos sirva a nosotros para potenciarlas y cuidarlas, entendemos que también les podrá servir a otros actores de esos municipios pequeños con problemáticas similares a las nuestras, pero a lo mejor con medios o menores medios. Entonces, esa colaboración entre su posicionamiento y el nuestro podría dar lugar a acciones locales sobre el territorio que realmente implementasen y ayudasen a desarrollar esos territorios, a devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado a la universidad. Y en eso estamos trabajando, no nos molesto más. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Santiago. Seguimos cumpliendo muy bien el tiempo. Gracias por esa nueva perspectiva, por salirnos de la ciudad de Madrid, pero no de su ayuntamiento, acercarnos más al territorio, al espacio natural, aunque aquí cabe un pequeño inciso, ¿no? Y hablar de espacio, de hábitat natural del ser humano ahora es la ciudad, no es la naturaleza tal y como la entendemos como espacio natural protegido, pero sí que es cierto que cada vez más las conexiones entre estos dos ámbitos que se han visto de una forma separada y cada vez se tienen que ver más juntos, ¿no? Pues son más necesarias, ¿no? Y el papel de la autónoma, ¿no? De contribución a ese desarrollo del territorio, ¿no? Enfocado hacia la Sierra de Guadarrama, que es su zona un poco de partida, ¿no? Pues es muy interesante, ¿no? Pero con esa perspectiva, y me quedo con el término del aprendizaje ecosistémico, porque hemos visto los anteriores ponentes que se enfocaba mucho al tema docente, ¿no? Y ese aprendizaje ecosistémico un poco más global, porque ese epíteto ecosistémico, pues probablemente nos pueda hablar muy bien el siguiente ponente, que es José Vicente de Lucio, que aunque le he presentado como vicecano, es profesor de ecología en la Universidad de Alcalá, ¿no? Y seguramente nos incluye alguna referencia ecosistémica también con su intervención. Pues muchas gracias, David, y buenas tardes. Me alegro de participar en esta mesa en que se nos invita a hacer una reflexión sobre el papel de la ciudad en la transformación de la ciudad, el papel de la universidad en la transformación de la ciudad. Creo que efectivamente estamos llamados a eso.
Yo me he propuesto mostrar 3 ejemplos que voy a llamar huerto cisneriano, infraestructura verde y formación en transición a la sostenibilidad. Son 3 ejemplos que pretenden ser modestos dentro de lo que hacemos en nuestro grado de Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias, y con estos ejemplos pues suscitar algunos aspectos del debate. La misión de la universidad es la mejora permanente de la sociedad a través del conocimiento. Que no nos olvidemos que esto significa combatir los leviatanes del mercado, del poder y también de los poderes establecidos dentro del mundo de la ciencia. El proyecto Big Picnic, la gran merienda, la gran merendola, es un proyecto europeo H2020 en el que me precio de participar desde la Universidad de Alcalá, que se encuentra inserto en una línea de financiación del programa H2020 que se llama Ciencia con y para la sociedad. Se trata de escuchar a nuestros conciudadanos para enfocar el desarrollo de la ciencia, no en el camino que la tecnología y esos leviatanes de los que he hablado antes nos llevan, sino en el camino de las necesidades reales de las personas. ¿Cuáles serían estas necesidades? Bueno, pues el programa integrado, que es el primer ejemplo de grado en Ciencias Ambientales y posgrado en Gestión de la Transición a la Sostenibilidad, pretende ser un reto en esta naturaleza. Estamos agrupando las experiencias docentes de una serie de actividades formativas, el propio grado y unos másteres en restauración de ecosistemas, gestión de recursos hídricos o tecnologías de la información geográfica o la investigación básica en ciencias, para transmitir desde el inicio de la formación, primero de graduación, una vocación, una orientación hacia esa transformación que nuestra sociedad necesita. He querido poner este ejemplo como primero, ¿no? la actividad formativa dentro de la universidad. Bueno, el proyecto Huertos Cisnerianos es un proyecto experimental de aprendizaje-servicio que trata de conectar la ciencia con y para la sociedad a la que me refería antes, el proyecto H2020, con la circunstancia histórica de que la Universidad de Alcalá, con 500 años de historia, ¿cómo comerían los estudiantes en aquellos tiempos? ¿De dónde procederían sus fuentes de subsistencia? Bueno, está en el territorio del entorno de la Universidad de Alcalá. Actualmente este tipo de conexiones directas, de vivencias inmediatas, se han perdido. Nuestros alimentos vienen de lugares lejanos y en condiciones que podríamos discutir ahora bajo la perspectiva ambiental. Nosotros hemos tomado esa evocación de un hecho histórico para acudir a una experiencia que por algún motivo es masiva en todas las universidades del mundo. Lo he visto en la Universidad de Harvard, este año en la Universidad de San Houston, en Texas, en universidades europeas, y en España existe una red de universidades cultivadas. ¿A qué aspira esta red de universidades cultivadas? La Universidad de Alcalá, en el entorno de la ciudad concebida por Cisneros, estaba rodeado de espacios de cultivo que conectaban con la ciudad. Hoy todavía tenemos la Isla del Colegio, que es un lugar propiedad del Colegio San Ildefonso, hoy rectorado de la universidad, en donde se aprovisionaba nuestros estudiantes hace 400 o 500 años. Pues pasar. Los huertos cisnerianos es una experiencia docente en donde podemos combinar el estudio del suelo, el estudio de la tierra, el conocimiento de la agricultura, los trastornos de salud que afectan a la población. Actualmente, como sabéis, la mayor parte de las enfermedades que padecemos son enfermedades no transmisibles basadas en esta ciudad que hemos concebido y que habitamos, donde la movilidad está interrumpida, es decir, la movilidad consiste en medios ajenos a las capacidades físicas humanas,
en donde la alimentación está, el sistema alimentario está destruido por una serie de reglas de juego de mercado que nos han conducido a todos estos padecimientos relacionados con la obesidad, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades relacionadas con... En fin, puedes pasar, que si no me quedo aquí. Bien, por último, he citado estos dos casos, voy a entrar en un ejemplo de caso de investigación, ¿no? El primer caso sería formativo, el segundo ejemplo que he desarrollado sobre los huertos cisnerianos es la implicación de la comunidad universitaria en otra visión de lo que es el espacio territorial de la universidad, y esto sería una reflexión dentro del campo de investigación de la infraestructura verde. Y este es, digamos, los servicios de la infraestructura verde sería mi tema actual de investigación, por eso he querido, pues los últimos ejemplos, cifrarlos en esta cuestión. La infraestructura verde no es el tupé del punky que pintamos en un muro de hormigón. La infraestructura verde no es las infraestructuras verdes, es decir, construcciones destinadas a mejorar o evitar los impactos ambientales que producen ciertos equipamientos de la ciudad. La infraestructura verde son los aspectos del funcionamiento del ecosistema urbano que nos ayudan a vivir mejor, que nos ayudan en nuestra salud, que nos ayudan en sentirnos mejores personas en la ciudad. Y esto es la gran asignatura, porque todavía no hay conciencia ni conocimiento de la importancia, de la relevancia de mantener la naturaleza en nuestro entorno cotidiano. Bueno, Edward Wilson, o inspirándose en unas palabras o en unos escritos de Eric Fromm, nos propuso el concepto de la biofilia, que nos recuerda nuestra vinculación biológica, psicológica con la naturaleza. Necesitamos la naturaleza en nuestro entorno y esto es lo que explica estos costosos equipamientos urbanos para poner arbolado o sitios para los animales domésticos. Sin embargo, el espíritu de la biofilia estaría cruzado o tapado por una biofobia imperante en nuestro medio actualmente. Pondré un ejemplo. Una de las causas principales que los perdón, me he quedado atrapado. Epidemiólogos. Que los alergólogos han identificado en el incremento exponencial que están sufriendo la población urbana y los niños de alergias, está relacionado con la falta de exposición a la naturaleza, es decir, con la falta de exposición a agentes alergógenos, es decir, con la falta de espacios para jugar y guarrear con la tierra, con la vegetación, etcétera. ¿Dónde se concibe esto en los diseños urbanos? Otro aspecto muy importante de la infraestructura verde es que estamos hablando de bien común ambiental, es decir, aquello que es de todos y para todos. Y he traído al caso una escena de baño en el río Manzanares al pie del Puente de los Franceses en los años 50. Esto ha desaparecido. ¿Quién se ha apropiado del bien común que representaba el río? Asistimos a una expansión de la agricultura urbana a la que he hecho alusión anteriormente, y aquí tenéis dos ejemplos: Le Pagriculteur en Francia o Incredible Edible, una ciudad comestible en Inglaterra, solamente tratando de atraer la atención a que el concepto de ciudad, de nuestra relación con la producción del alimento, con la forma en la que nos aprovisionamos, la forma en la que nos relacionamos con el espacio productivo agrario, es errónea. La agricultura urbana, aparentemente como un oxímoron, en realidad es una dualidad que tiene mucho sentido. O bien la expulsión de los niños y las personas ancianas de la ciudad, del derecho al uso del espacio urbano. Se ha hecho referencia hace un momento a
La ciudad de los niños, Francesco Tonucci. Esto es un dibujo suyo. Así que esa ciudad que nos retrataba Peter Bruegel en los siglo XVI, los juegos de los niños en la ciudad, ¿dónde están los niños jugando en la ciudad? ¿Cómo es el modelo de diseño de la ciudad que tenemos? En fin, voy a terminar con una reflexión teórica basada en Otto Scharmer, el concepto del prototipado. Podíamos partir de una concepción de la sociedad humana inmersa en la naturaleza, leo la primera línea, premoderna, el antiguo régimen, autoritaria, pasaríamos a una concepción de la sociedad al margen de la naturaleza, es decir, el libre mercado, la propiedad, el mercado y consumo, bienes de mercado. Estaríamos ahora en la etapa de conservar como deber, tenemos unos deberes para la naturaleza, hay que regular socialmente el mercado, hay que establecer normas, restricciones de uso, el público con el tercer sector, la creación de áreas protegidas, la protección de la naturaleza, pero nada de esto nos sirve en el futuro. Perdonadme que sea tan taxativo. ¿Puedes darle? En el futuro, y como dice la Estrategia Europea de Biodiversidad, la biodiversidad es nuestro seguro de vida y capital que tenemos que cuidar. Por tanto, para ello necesitamos primero del concierto de todos los actores. Dale cañeta ahí. Necesitamos de un sistema nuevo de definir la ciudad, colaborativo, co-creativo, lo que llamaríamos el sistema ecológico-social de gobernanza, para los entendidos en el tema, Elinor Ostrom. Estamos hablando del bien común. ¿Dónde está el bien común de la ciudad? La expropiación del espacio urbano, ¿verdad? Y hablaríamos como la infraestructura verde, diversos instrumentos, numerosos actores que ponen la naturaleza en medio de la ciudad. En fin, este es el debate que queremos traer desde el ámbito de reflexión de la universidad y desde el poder transformador al que modestamente queremos aspirar. Y este es nuestro trabajo. Espero que suscite debate mi intervención. Muchas gracias. Pues seguro, José Vicente, muchas gracias por traernos esta última reflexión teórica y sobre todo esas experiencias en investigación, en docencia, esa recuperación del huerto como recurso educativo y que no solamente es restringido a la infancia, a los colegios, sino también en las universidades, ¿no? Es necesario educar, ¿no?, ambientalmente, en esa lógica un poco clásica de la educación ambiental, y el huerto, pues como pasa en Alcalá y en otras muchas universidades, se está utilizando mucho. Pasamos ya a la última intervención de la Complutense y del Foro de las Empresas del Corte Inglés. Cuando quieras, Alicia. No sé si traes presentación. Genial. Si quieres. Sí. A ver, ¿ahora? Ahora. Hola, buenas tardes. Gracias por darme la palabra. Le pediría al compañero que me dejara el final de su presentación, porque hablando con Juan Carlos decíamos, nos encaja perfectamente en el proyecto que vamos a presentar en este momento. Bueno, yo soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid, soy de la Facultad de Geografía e Historia, del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Y diréis, ¿qué hace una profesora con este perfil aquí? Yo también me lo pregunto. Pero ciertamente venimos a presentar un proyecto que llevamos varios años desarrollando, pero que en la última temporada lo hemos incluido dentro del Foro de Empresas del Ayuntamiento de Madrid, por lo que aprovecho para agradecer esta colaboración, especialmente a Almudena del Rosal y también a la Oficina de Innovación Social que dirige Amaya Gil, porque junto con ellas, conmigo misma y los compañeros de las distintas empresas, además del Corte Inglés, Endesa, MAU, Callao City Lights y me falta una, bueno, y otra más que ya me acordaré a lo largo de este discurso, hemos desarrollado este año una experiencia más dentro de la línea de la innovación docente. Lo que nosotras estamos trabajando en la Complutense, en mis aulas, en las asignaturas de gestión de patrimonio cultural y de museología de los últimos años de carrera, pues es una innovación vinculada a cubrir un hueco formativo que consideramos que existe en la actualidad
entre lo que es ya el emprendimiento, la constitución de una empresa o bueno, no sé, desarrollar un máster o una tesis doctoral o una especialización más fuerte y más grande y lo que es la formación básica de un grado. Estamos intentando situarnos ahí. Por otra parte, incorporamos una pata que yo echo mucho de menos en las ciudades, que son las humanidades y la cultura en general como uno de los elementos clave, echo mucho de menos en este foro, quiero decir, de ciudades, porque realmente la representación de este ámbito del conocimiento, resulta bastante pobre en el debate de las ciudades si lo comparamos con la economía circular, las ingenierías, las arquitecturas. Es decir, resulta que todo lo que estamos aquí somos personas, pero bueno, pues hablamos de todos los aspectos técnicos y demás, pero olvidamos la base, ¿no? Lo que yo llamo el cemento, que un poco vincula todo. Las humanidades tienen que incorporarse a la realidad, tienen que incorporarse al sector empresarial y nuestros proyectos hablan de esto, no solo al sector empresarial, a otros muchos. Esa sería como la segunda pata. La tercera pata es vincularnos a la realidad, es decir, que hagamos formación en humanidades y tengamos unos aspectos teóricos muy fuertes por disciplinas, por lo que somos, no quiere decir que no estemos vinculados a la ciudad, a la realidad. Aquí es donde entra la gente del Ayuntamiento de Madrid y donde entra nuestra colaboración a través del foro, en este caso, y de los agentes actuantes. Intentamos que nuestro estudiantado se vincule a las empresas, pero no a cualquier parte de las empresas, no haciendo unas prácticas tradicionales como las que se pueden hacer desde másteres de empresariales o de otras formaciones más científico-técnicas, sino directamente con directivos de las empresas, como el compañero que me acompaña hoy a contar uno de los ejemplos de los trabajos que hicimos con el Corte Inglés. Es decir, incluimos en aula a directivos que vienen a las clases de historia de la Facultad de Historia a contar su experiencia empresarial y a generar con los estudiantes proyectos. Y aquí la cuarta pata del proyecto, que es cómo establecemos esa relación y cómo se hace. Y la hacemos pues desde un sistema que la verdad no tiene nada de novedoso, pero que se ha utilizado poco en la universidad, que es el aprendizaje por proyectos. Básicamente se resume a esto, donde se incluye, por supuesto, el aprendizaje servicio, utilizamos metodologías de design thinking, utilizamos todo lo que tiene que ver con creatividad y con otros aspectos y hacemos que los estudiantes trabajen grupalmente proyectos pensados desde el conocimiento, en este caso en el área de las humanidades y de un bien común, que es el patrimonio cultural, que puedan encajar en el sector empresarial, en nichos y en espacios que habitualmente pues no se ha pensado que deban de estar las humanidades. Básicamente esta sería la idea. Asimismo, el aprendizaje que enseñamos es colaborativo y co-creativo, porque fomentamos también un tipo de relación horizontal, donde además integramos a los directivos de las empresas, de manera que no tienen tampoco el clásico rol de mentores, sino que son parte más del proyecto y lo que hacen es, por supuesto, asesorar un poco a los estudiantes, porque en experiencia está claro que les ganan, pero a la vez se establece una relación horizontal directamente entre el estudiantado y la empresa, ¿no? Y finalmente, este proyecto hacemos una pequeña demostración donde hemos tenido la ayuda económica del Foro de Empresas, que es un testeo público, que este año fue en Matadero, Madrid, con una exposición pensada desde la gamificación, donde se muestra parte del proyecto. Se testea públicamente y se corrige la experiencia. Bueno, más o menos responde a este modelo del que habla el compañero, sí, incorporando a las humanidades, sí, desde la práctica, más allá de la teoría, porque es algo que hacemos en aula y practicamos con nuestros estudiantes. Y bueno, pues como son varias las experiencias que hemos puesto en marcha, pues queremos que una de ellas se cuente. Elegimos el caso de la agencia de viajes del Corte Inglés y ya le voy a pasar la palabra a Juan Carlos, que puede contar un poco más el tema. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, para nosotros, como muchos de vosotros, muchos de ustedes saben, estamos muy ligados, nuestra empresa está muy ligada al conocimiento y a la universidad, ¿no? A través de nuestra fundación, Ramón Areces. Hacemos distintos proyectos universitarios aplicados a la empresa, incluso tenemos en nuestro centro de estudios universitarios algunos másters específicos en colaboración con otras universidades. En este caso ha sido algo completamente distinto, ¿no? Y ha sido a todo punto satisfactorio porque
en lo que comentaba Alicia de la horizontalidad, ¿no? En el que no estamos dirigiendo a nadie nada, sino que estamos contribuyendo, estamos aprendiendo también del grupo de estudiantes sobre el conocimiento aplicado en su imaginación y en su proyecto, aplicado a algo concreto, a un proyecto con un resultado concreto. En el caso del Corte Inglés, los grandes almacenes tuvieron una serie de proyectos por una serie de grupos de estudiantes que iban desde escaparatismo hasta reinvención de Cortilandia y muchísimas cosas más. Y en el caso de la agencia de viajes, que es la que yo represento, hicieron un proyecto de una visita en Gran Vía. O sea, se tomó Gran Vía como la arteria principal, el eje principal de la ciudad de Madrid, y se desarrolló un proyecto de visita de la ciudad desde un punto de vista totalmente distinto al que estamos habituados. La visita consistía, por supuesto, tenía un fuerte contenido de patrimonio, lógicamente, por la asignatura y lo que están estudiando los chicos, y consistía en un recorrido a pie con unos hitos determinados a lo largo de la vía y a través de una especie de juego de rol. Entonces, bueno, era algo que en principio nos pareció muy interesante, nos pareció que era un proyecto que se podía vender, que se podía aplicar, que era real y prácticamente nos faltó solamente la parte de llevarlo a la realidad. Pero el proyecto, desde nuestra experiencia turística, es un proyecto que pone en valor y pone de relieve muchos aspectos de la ciudad de Madrid, incluso de la Gran Vía, que no se habían tenido en cuenta hasta ese momento. Era muy curioso porque además era un proyecto que englobaba muchos personajes que de alguna manera tenían relación, su vida, su historia, su experiencia, había tenido relación con la Gran Vía, que había sido la Gran Vía en un momento determinado un eje central de sus vidas, ¿no? Y a través de contar esa historia, esos personajes, se describía un juego en el cual los participantes de la visita guiada debían ir descubriendo al asesino, ¿no? Era un juego así, sencillo, pero muy interesante desde el punto de vista de patrimonio y desde el punto de vista, sobre todo, de ligar el conocimiento de la universidad, en este caso, como comentaba Alicia, de las humanidades, a la empresa, en algo totalmente práctico, totalmente factible y totalmente realizable. O sea, hemos tenido una experiencia fantástica dirigida por Alicia, y la verdad que hemos aprendido todos mucho, no solamente los estudiantes, que me imagino que también, pero nosotros como empresa también hemos aprendido. O sea que repetiremos probablemente esta experiencia y bueno, con el tiempo, este año y a lo largo del tiempo. Queremos que sea algo que vaya incluido tanto en nuestro trabajo diario como directivos de diferentes áreas, en este caso de Viajes del Corte Inglés, como dentro de los proyectos de la Universidad Autónoma. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alicia, Juan Carlos, por traernos esa relación con la sociedad también, con las empresas que forman parte y con las que hay que también, evidentemente, co-crear, actuar, ¿no? Esas nuevas ideas de aprendizaje, ¿no? Ecosistémico, hemos hablado, por proyectos, aprendizaje, servicio, y por traernos también otro campo, el de las humanidades, que estáis aquí representados, aunque tomo nota para la siguiente edición. Hemos intentado, evidentemente, ser diversos, traemos a las ciencias de la ecología, de la educación, las ingenierías, las arquitecturas, porque efectivamente no son solo los arquitectos urbanistas los que diseñan las ciudades, sino todos, ¿no?, los profesionales que se forman en universidades los que tienen esa responsabilidad. Así que muchas gracias. Bien, pues bueno, cerrado el primer ronda de presentaciones de los ponentes, creo que ha sido también bastante diverso, ¿no?, en las experiencias de docencia, de investigación, de máster, de micromáster, de posgrado, de transformaciones internas de las universidades, replanteamiento conceptuales, pero también reales, territoriales, ¿no?, y ese enfoque de soluciones, de realizar actuaciones prácticas, ¿no?, de llegar a casi cultivar, ¿no?, el tomate que te tomas en la cantina, ¿no?, pues es un poco el futuro de esta contribución de la universidad a las ciudades sostenibles, ¿no?
Yo tengo reservadas algunas preguntas, pero seguro que entre el público hay muchas inquietudes, sugerencias, comentarios a este plantel de experiencias. Así que abrimos ahora un turno de preguntas. Recogemos, si queréis, un par. Por allí al fondo hay una. Si se anima alguien más. Tenemos como media hora. Han sido muy disciplinados los ponentes, así que vamos bien de tiempo. Venga, empezamos entonces. Si Hola. quieres, preséntate. Hola, soy Pablo García, soy ecólogo urbano y quería polemizar con José María, que yo creo además le gusta polemizar, Con Chema. sobre lo que has dicho es José María, ¿verdad? Chema a la puerta. Sobre este súper profesional que coordine a todos esos técnicos y especialistas, que yo estoy de acuerdo que tiene que haber grandes especialistas que sepan gestionar cada sector de la ciudad. Y él hablaba de arquitectos, un arquitecto, un ingeniero, ¿no? Citaba. Un Que economista. son parte de... O sea, ellos han tenido, estas disciplinas tienen una gran parte de la responsabilidad de tener las ciudades que tenemos insostenibles y de haber llegado a los problemas que tenemos. Entonces yo no sé si sería bueno explorar en perfiles, imaginar un supergestor que fuera un filósofo, ecólogo urbano, con conocimientos de ingeniería civil. A lo mejor eso sería bueno. O aún más, y en algo que tiene que ver la universidad, es en dinamitar los muros disciplinares que nos impiden llegar a un conocimiento complejo para dar soluciones al sistema complejo que hoy ya por fin reconocemos que es en el que vivimos. Me lo dejo. Gracias. Bien, si no hay ninguna intervención, contesta ya directamente José María. Sí, te agradezco muchísimo. Así me permites polemizar. No, a mí me avergüenza una universidad en la que el fenómeno más importante que sucede hoy, que es la ciudad, sin duda alguna, desde el punto de vista económico, de conflicto, de número de habitantes, 65% de personas viviendo en ciudades, lo que ofrezca, sea como opiniones, asuntos generalistas. Dejemos pasar, digamos, que hay una responsabilidad sobre ese asunto. Que vivimos en una ciudad de 5 millones de habitantes, que en China se crean ciudades de 9 millones cada año. Entonces, que hablemos de cosas como en general. Ni yo creo que deba ser un arquitecto ni un ecologista urbano, me da igual, lo que tiene que ser es serio. No tiene que hablar de asuntos nimios, no tiene que hablar... Lo que alguien tiene que decir es, en ese fenómeno complejo, como tú dices, es un tema apasionante, lo de la complejidad del fenómeno de la ciudad, ¿qué peso le damos al asunto energético? ¿Le damos un 2%? ¿Y el 80% al asunto de la memoria cultural de la ciudad? ¿Qué peso le damos al asunto de quién gobierna la ciudad? ¿Qué peso le damos a la calidad del aire? ¿Qué peso le damos? Yo no digo que yo tenga la razón, lo que digo es que tiene que haber un equipo serio, no de arquitectos, ecólogos urbanos, ingenieros industriales. Vamos, yo la verdad que antes de empezar con este proyecto no sabía muy bien dónde estaban las distintas ingenierías. Y ahora tengo amigos, íntimos amigos, pues de la escuela donde estás tú, pues están de mis mejores amigos en industriales o en Teleco o en otros sitios, ¿no? O en la Complutense, Jesús Leal Maldonado, que es el one en sociología urbana, es uno de mis mejores amigos que se retira precisamente esta semana como catedrático. Lo que digo es que alguien, yo he dicho mi opinión, o yo he dicho qué tanto por ciento de 600 horas dedico a cada una de las materias, cuánto a gobernanza, cuánto, que alguien debería decir, y que lo demás son que la universidad deliberadamente se queda fuera, o la universidad mía o la pública se queda fuera del fenómeno urbano. Hablando de generalidades, de cosas pequeñas, alguien tiene que decir algo. Desde luego, el viejo urbanismo, sobre todo, fíjate una cosa, porque Europa está terminada ya. No así China o no así Asia, pero eso lo ha dicho mucha gente de los 70 y tal, pero el 80-90% de las ciudades europeas están terminadas. No hay grandes esperanzas de nuevos cambios. De hecho, se ha quedado grande el cambio de Madrid. Lo que hay que hacer es arreglarlas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo se arregla? Desde el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimiento concreto, donde además para los alumnos que estudien tengan trabajo inmediatamente, porque hace falta ese conocimiento. Lo demás son rollos para los propios profesores, que hacemos un trabajito, hacemos no sé qué y nos quedamos tan contentos. Esa es mi opinión. Bien, gracias José María. Antes de pasar, por polemizar un poco y animar. Seguimos. Francisco quería también comentar algo respecto a esto. O a María Ángeles también, sí. Sí, precisamente
no por polemizar, sino por abundar en esta idea de que los problemas complejos necesitan múltiples visiones y que efectivamente hay que atesorar diversos conocimientos. También existe la perspectiva paralela de que esos conocimientos no tienen por qué estar en una única cabeza. Que lo que pone ahí de concierto de actores, ahí yo porque lo tengo aquí enfrente, vosotros lo veis ahí, concierto de actores, implica una transformación importantísima en eso que tú decías de romper nichos de conocimiento. Y hay una discusión muy interesante que estoy segura de que es común a todos los miembros de esta mesa, encima que está viva esa discusión de cómo debemos avanzar desde la universidad. ¿Seguimos fomentando los conocimientos muy verticalizados o necesitamos transversalizar? Entonces, desde el centro donde yo trabajo, esa es una discusión abierta y nosotros lo que proponemos es ese ámbito que para la Politécnica es tan necesario de lo que dice Chema, mezclar conocimientos. ¿Qué pasa cuando nos sentamos juntos los arquitectos, los ingenieros industriales, los de agrónomos y empezamos a pensar de otra manera soluciones complejas con más agentes, ni siquiera solo desde la academia? Nos ponemos a pensar junto con el ayuntamiento, junto con el tercer sector y buscamos soluciones apoyándonos en conocimientos que efectivamente tienen que ser verticales. Necesitamos excelentes arquitectos, urbanistas, excelentes ingenieros, pero que pongan su conocimiento en una mesa común de discusión. Y yo creo que de eso es de lo que se están hablando muchas de las experiencias que hay hoy aquí, ¿no? Que no es tanto como Chema dice, polemizando el supergestor, como un conocimiento puesto al servicio del que está enfrente. Y eso nos obliga a trabajar de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados. Bien, Francisco quería antes, después Alicia. Sí, hola, yo quiero estar totalmente a favor de lo que dice el compañero, es decir, también para polemizar frente a él, es decir, frente a la seriedad, la sensibilidad, es decir, frente a líderes, equipos y frente a mejorar, reconstruir inercias. Es decir, la mayor dificultad es volver a luchar contra las inercias académicas, de construir ciudad, meritocráticas, de conocimiento. Es decir, la condición de reconstruir inercia prácticamente ha sido el motor para nosotros para poder llegar a replantear todo lo que tenemos entre manos. Es decir, solamente reconociendo la inercia, disolviéndola, intentar plantear cuáles son realmente nuestros deseos bajo unas nuevas sensibilidades, seríamos capaces como de tomar este nuevo, o sea, de afrontar ese nuevo límite de ciudad. Eso. Gracias, Francisco. Sí. Bueno, la Alicia. verdad que estáis todos pidiendo, y todas, la palabra. Bueno, pues siento que me toca el papel ese de reivindicar un poco, ¿no? algunos temas, ¿no? Para empezar, a mí me gustaría ver más ingenieras, más arquitectas, más expertas, porque sí, resulta que hay otros conocimientos, además de los técnicos, que son muy interesantes, como pueden ser los movimientos ecofeministas, que tampoco los hemos oído por ahí. Hablabas de pensamiento complejo y desde luego eso viene del ámbito de las humanidades, claramente, y de las ciencias sociales. Nombrábamos a Jesús Leal, con el que tengo el honor de codirigir un proyecto en este momento con nuestros grupos de investigación, trabajando vulnerabilidad, temas sociales en la ciudad y trabajando con él la parte de las humanidades, porque él ha comprendido también que las humanidades y el patrimonio cultural tienen algo que aportar a todo esto. Y sobre todo ese concierto de actores, yo les llamaría gente, y también empezar a incorporar de una manera más fuerte, y quiero decirlo, los temas de género, que me parecen importantísimos en la ciudad, la forma en que las personas, especialmente
las mujeres vemos las ciudades, es un tema con el que no sé si os lo habéis planteado más estos días o ha habido mucho debate en eso, pero que debería de empezar a ser un tema fuerte sobre la mesa. La memoria y la cultura nunca han sido un tema fuerte en ninguna de las ciudades. Ojalá el 80% del pensamiento de una ciudad viniera en estos temas. Lo llevaríamos claro, pero oye, a lo mejor sería otro modelo, porque desde luego la arquitectura y la ingeniería han estado más que presentes en nuestras ciudades siempre. Y bueno, a las pruebas me remito, lo descontentos que estamos con ellas. Bien, por eso nuevas acciones formativas hacia nuevos líderes que incorporen esa diversidad, que conecten sensibilidades distintas, pueden alumbrar nuevas soluciones, ¿no? Bien, había dos preguntas más cogidas, brevemente hacemos 3. Las cogemos todas y ya hacemos un plantel porque ya son menos 20. A mí me gustó muchísimo el manejo o el concepto, la presentación de por lo menos un término de City Science, pero es que City Science requiere de una epistemología y probablemente académicamente deberíamos trabajar un poco más en la comprensión de la transdisciplina y la necesidad de tener métodos que nos permitan trabajar lo complejo y probablemente cómo jerarquizar conceptos complejos, no solo el de la ciudad, sino probablemente bienestar humano, calidad de vida, que es en definitiva lo que andamos buscando. Entonces, si ese es el objetivo, si para allá están las metas, pues yo creo que deberíamos trabajar un poco más en la comprensión de cómo trabajar, no solo el concepto teórico de la transdisciplina o de lo complejo, sino fundamentalmente cómo somos capaces de integrar el conocimiento disciplinario. Porque lo que terminamos cuando queremos ir a lo muy concreto es otra vez en la compartamentalización, en la visión unidimensional, en la linealidad del conocimiento y no precisamente en la comprensión del fenómeno complejo al que nos estamos refiriendo. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la lógica de romper muros como doctrinales y unirlos allá al fondo y luego aquí. Hola, bueno, muchas gracias a todas las ponencias, ha estado muy interesante. Lo mío era más que nada una felicitación y una reivindicación. La felicitación es para Alicia, creo que se llama, ¿no? Bueno, me parece que se necesita más gente desde las humanidades que esté presente en este tipo de actos y que se haga conocer que también tenemos nuestro papel, ¿no? Yo personalmente soy geógrafo urbanista y creo que se olvida muchas veces el papel también que tenemos los geógrafos y muchas otros profesionales del ámbito de ciencias sociales en las ciudades, ¿no? Entonces, mi reivindicación sería eso, que por favor se hagan también más actividades o planes como los que está haciendo ella, que faciliten la entrada laboral de jóvenes como nosotros, que yo creo que tenemos muchas competencias, pero que por desgracia el mercado laboral no lo valora demasiado. Parece que cada vez más estamos entrando en un mundo donde solamente es la informática y que parece que en el mundo del urbanismo solamente es lo inmobiliario, por desgracia. Entonces, pues ojalá esto cambie y ese es mi llamamiento, ¿no? Muchas gracias. Gracias por acercar esa otra doctrina y ese también vocación de la universidad como generadores, ¿no?, de trabajadores, evidentemente bien formados para los nuevos retos, ¿no? Vamos con la última pregunta. Buenas tardes, Edmundo Hernández de Chile, arquitecto. Santiago Adrio, me encantó lo que usted dijo sobre el programa de la Ludiantía. ¿Sí está bien correcto? Creo que ahí hay una semilla de futuro increíble, pensando en lo que son las ciudades de los niños. Porque en el proceso formativo, yo también he obtenido un grado de máster en economía urbana, que bueno que el profesor haya mencionado también el tema en Chile, digamos. Creo que el proceso en la manera en que las personas vamos creciendo y vamos madurando, vamos teniendo ciertas preferencias. Pero es muy distinto que esa formación la vayamos teniendo desde pequeño. Es decir, el compromiso con todas nuestras relaciones sociales no están solamente limitadas a segmentaciones. Yo hice una mención delante en el panel anterior sobre la ciudad de los niños, hablaron sobre la infancia, sobre la Agenda 2030. Yo creo que hoy día
hay una mirada de esperanza ahora en la medida que nosotros vayamos formando ciudadanía, para que cuando las personas, esos jóvenes tengan que decidir qué carrera desarrollar, ya sea el área de la biología, como lo mencionó el profesor, que también lo quiero felicitar, tengan un conocimiento más acabado. Porque hoy día cuando analizamos los problemas urbanos, ¿por qué se generan los problemas urbanos? ¿Se generan porque la empresa quiere solamente riqueza? ¿Qué pasaría si en la empresa existieran profesionales que tuvieran otro tipo de valores asociados al compromiso con el medio ambiente? Estaríamos a lo mejor dentro de lo que es la economía azul, la economía verde, la economía naranja. Estaríamos buscando a lo mejor otra forma de relacionarnos y respetar nuestro entorno. En la reciente foro que se realizó en CEPAL, en Naciones Unidas, recién en abril, se realizó el segundo foro de la evaluación de la Agenda 2030. Y Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de CEPAL, una mujer a quien respeto mucho, una mujer brillante, ella es una gran defensora del cambio del paradigma del desarrollo sostenible. Es decir, hoy día nos hemos dado cuenta de que ya las formas de producción, de distribución y consumo tienen que necesariamente cambiar. Entonces, la pregunta que el mercado, muchas veces atribuimos la responsabilidad del mercado, pero ¿quién es el mercado? El mercado son las personas. Es decir, solamente la única diferencia es que existe una transacción de bienes y servicios. Pero el mercado, las empresas, lo llevan adelante las personas. Por lo tanto, creo que si nosotros formamos ciudadanos más comprometidos desde pequeños en las cosas simples, en el compromiso con el medio ambiente, en el compromiso con el agua, con la energía, en el compromiso o en la relación con las mismas personas, el respeto entre las personas, creo que vamos a ir construyendo mejores ciudades. La cadena de valor para hacer mejores ciudades depende en cómo nosotros vamos viendo en dónde están esos cortocircuitos. Y creo que esos cortocircuitos están en la política, están en la confianza, están en la credibilidad, están en la empresa privada, pero creo que tal vez la semilla de futuro, y es una humilde opinión, creo que está en la calidad de personas que estamos formando, pensando que hoy estamos en ciudades globales y creo que también hay que hablar de ciudadanos globales. Muy bien. Gracias, Edmundo, por acercarnos también el tema de la infancia y de la necesidad de labrar un futuro de ciudadanos bien formados, educados. ¿Alguien quiere recoger el testigo de alguna de las tres intervenciones? Transdisciplinariedad, nuevas doctrinas, empleo, infancia, futuro, cambios de paradigma. Santiago. Está. Lo habéis tocado. Hola. Ahora. Ya. Perdón. Gracias por la referencia y completamente de acuerdo con todos. Yo estudié arquitectura, estoy orgulloso de haber estudiado arquitectura, volvería a estudiar arquitectura, ejercí como arquitecto y en un momento determinado, por determinados motivos, me pasé porque mi madre era maestra y siempre he estado muy cerca de la pedagogía y acabé estando dentro de la pedagogía. Y en la pedagogía he aprendido. Y una de las cosas precisamente que nos decían en Pontevedra, discutiendo en una noche maravillosa con un señor que se llama Pablo Rojas, chileno, del gobierno de Chile, precisamente de este tema, hablamos de la ciudad de los niños y hablamos sin los niños. De hecho, una de las conclusiones que tuvimos ahí en Ludantia es faltaban niños. Muchas veces en las ciudades hablamos del cambio de las ciudades y no están los ciudadanos. Y los que teorizamos sobre el cambio de la ciudad, en determinados momentos contamos con los ciudadanos casi para que justifiquen con esas acciones las actividades que nosotros estamos proponiendo. Es como cuando hablaba como arquitecto, dice, ¿cuánto tiempo tarda un arquitecto en proyectar un colegio? Espero que me dejen 6 meses, no sé, con ingenieros y eso, 7 meses, 1 año. ¿Y cuánto tiempo tardamos en generar el foro de debate previo para cómo se va a utilizar el espacio de ese centro educativo? Pues vamos a hacer una actividad con los padres, vamos a inventar a un pedagogo, vamos a trabajar con un ecólogo, vamos a buscar la transdisciplinariedad, queremos romper las asignaturas, queremos cambiarlo todo para que los alumnos aprendan en todos los contextos. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a eso? Dice, vamos a hacer 2 sesiones, vamos el martes y el jueves. Y de esa manera me dan la pauta para luego llamar al técnico y que el técnico me haga el edificio
que va a resultar un edificio que va a seguir una estructura que viene demostrando que no es útil. Entonces, resulta sorprendente que en esa medida de los tiempos generamos un tiempo de edificación, de desarrollo del proyecto amplísimo frente a unas fases previas de realmente convencimiento sobre cómo tenemos que transformar, en este caso, ese caso concreto de un edificio. Y con la ciudad, ¿qué hacemos? ¿Qué conocimientos intervienen? Comentaba el compañero y estoy de acuerdo, un ecólogo, digo, perfecto, pero ¿cuál va a ser el conocimiento del futuro de las ciudades? Cuando proyectamos con gente que son los que van a vivir esas ciudades, que van a tomar decisiones sobre esas ciudades. Entonces, yo, ya no como vicerrector, sino como director de la escuela en arquitectura educativa, pretendo trabajar sobre esas cuestiones participativas que vienen previamente a la intervención del ingeniero, del arquitecto, del técnico, en colaboración con... que creo que es más interesante, con los ecólogos, con los sociólogos, con los antropólogos, con los geógrafos urbanos, por supuesto. Queremos hacer sistemas educativos de cara al futuro que rompan las barreras y en cambio seguimos hablando de barreras, de separaciones, de nichos, de colaboración con... Espera, que me falta uno. ¿Usted cómo viene aquí? Yo, si me llaman aquí, yo como pedagogo, que no lo soy, estudié mi doctorado, pero yo soy de arquitecto, y dices, clasifíquese usted. Yo no sé, yo no me sé clasificar, yo soy yo. Yo soy alguien preocupado por la educación y del Atleti, eso sí. Pero en fin, que usted me clasifique y me ponga una chapita y dice, espérese, que usted es UPM, Madrid, Universidad Politécnica, porque es arquitecto, pues creo que es muy complejo, ¿no? Y hacer estos grupos de trabajo en los que estemos ahí dialogando y entonces empecemos a decir, espera, que nos falta un psicólogo ambiental. Aquí falta psicólogos ambientales en esta mesa, o psicólogas ambientales, como decía la compañera. Claro, falta. La psicología ambiental lleva trabajando desde los años 20 y podíamos citar un montón de ellos que han estado analizando sobre la intervención psicológica del espacio sobre nuestro propio bienestar. Entonces, considero que el problema es, como dicen todos ustedes y coincido con ello, absolutamente complejo y apasionante. Y en esta labor que decían de City Campus o de los nuevos conocimientos, creo, insistir un poco en la idea inicial, que lo que podemos aportar las universidades es ese foro de debate, de discusión, de confrontación de ideas, no de confrontación de energías, para buscar nuevas maneras de interpretar estos nuevos conocimientos, que encima desconocemos. Y no olvidemos a los actores principales de todos estos, que son los que van a pagar mi jubilación, me interesan mucho, son los que van a tener que tomar la decisión sobre si me la pagan o no me la pagan, que son los que el día de mañana tendrán en su mayoría de edad la decisión de tomar esos grandes problemas. Sí, gracias, Santiago. Entramos... Sí, una lógica también de tiempos es importante. Yo he sido muy breve en mi primera intervención. Sí. Quiero decir dos cosas. Una, igual no se ha entendido, yo el City Science, el máster ese, se da para ecólogos urbanos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales, un 20% de arquitectos puede haber o algo así. Punto número uno. Segundo punto, en la Politécnica hay 60% de mujeres arquitectos. No creo que ahora mismo sea un problema el asunto de que haya más mujeres arquitectos. Tengo una hija, incluso intentando eso. No, lo que me parece es que sobre el fenómeno urbano es muy fácil, digamos, decir generalidades. Cuando realmente... Y es fácil medirlas. ¿Por qué? Porque si en vez de hablar de Madrid, que aquí todos podemos opinar sobre qué grado de inversión en participación ciudadana debería haber, yo tengo trabajo en ello y trabajo en Madrid y en otros sitios, pero si vamos a la India es muy sencillo. Allí nos reuníamos con ONGs, con organizaciones de mujeres, con organizaciones de gente que recogía las basuras y tal. Ahí, ¿de qué estamos hablando? Si no era un asunto cultural, era un asunto de que no sabían leer y escribir, que había 2 millones de personas trabajando en los basureros, que no podíamos quitarlo de la noche a la mañana porque se morían de hambre, que las ONGs pedían guantes para esas personas, de lo que estamos, un nivel de contaminación en que morías 20 años antes. No, si no es importante la contaminación, bueno, es que se mueren, habrá que medirlo, habrá que decir que el asunto cultural, lo siento por polemizar contigo, es generalista, no significa nada, significa que hay que ordenar, ampliar los debates, ampliar el número de personas que... Yo tengo que opinar, soy biólogo urbano,
adelante, vamos adelante. Yo tengo que opinar, soy alguien que se dedica a la sociología. Yo llevo 12 años trabajando con Jesús Leal, 13 años. Pues el mejor, claro que sí, tiene que estar ahí dentro. Pero hay que decir cosas concretas. No se puede decir, no, si los indios contan... No, hombre, no. En ciudades, en Brasil, pues hay que decir que Miña Casa, Miña Vida fue una mierda. Una mierda donde se forraron un montón de tíos invirtiendo y han dejado ciudades inservibles, sin espacio público, bueno, participación no digamos, pero ciudades a 30 kilómetros del sitio donde trabajan, solo porque desde el punto de vista inmobiliario Miña Casa fue muy exitoso. Yo lo que soy partidario es de ordenar las cosas y decir, yo opino, y yo acepto la opinión, que la contaminación no es importante. Yo opino que lo que se paga por energía o lo que se pierde en energía no es importante, lo quitamos también. Yo opino que en la Gran Vía los asuntos de tráfico no son importantes, lo quitamos también, pero hay que decir cosas concretas. No vale decir, y eso es la universidad, o por lo menos la universidad que tengo con la cabeza, tiene una responsabilidad para formar en eso. Bien, gracias, José María. Lo que decía de tiempos no iba tanto porque había pedido también José Vicente antes la palabra, María Ángeles, sino por el tema del futuro, ¿no? De si realmente nos tenemos que esperar a que esos niños crezcan o tenemos que empezar a tomar partido ya, dado que los líderes actuales, las autoridades, los líderes de empresa, los decisores, han pasado ya por nuestras universidades y los estamos generando incluso antes de esperar a que esa infancia llegue, si es que llega, a ese nivel de educación superior, ¿no? Pero bueno, ahí está calentito el tema, apenas nos quedan 5 o 10 minutillos. Ángeles, después José Vicente, sí, si quieres hablar, sí, ya que tienes el micrófono. Vale, esto es... No. Ahora. Un poco por sumar a esta perspectiva de cosas concretas que tú pides, que son imprescindibles, contaros la experiencia que estamos teniendo nosotros en el contexto Politécnica, en el que, claro, porque ya es un éxito el que estemos ingenieras industriales, ingenieras de caminos, ingenieras agrónomas, voy a hablar en femenino, porque estamos también sociólogos, politólogos, economistas, abogados, y estamos esperando, por supuesto, artistas y expertos en arte, porque de verdad que lo necesitamos. Lo necesitamos porque necesitamos aprender a contar las cosas de otra manera, porque si queremos transformar lo que tenemos, cosas concretas, transformarlas concretamente, tenemos que aprender a comunicarnos también de forma concreta. Y por contaros una experiencia concreta y para sumar a todo esto que decía mi compañero, que es la universidad como foro de discusión y debate y de conocimiento, retomo algo que ha dicho Chema al principio, y es la universidad como espacio experimental, que es lo que estamos haciendo nosotros. Un sitio donde prototipar, donde probar antes de lanzar soluciones fuera. Y ahí prototipar en gran medida, como lo que habéis hecho vosotros, de prototipar un producto que puede estar en el mercado y que habéis hecho, que permite entender la ciudad de otra manera, etcétera. Hay cosas muy interesantes. Y nosotros lo que hemos encontrado es un ámbito muy apasionante para la experimentación, que tiene que ver con todo lo que es agricultura urbana, huertos urbanos, pero no solo, también el uso de la vegetación como material de construcción. Entonces ahí tenemos prototipos ya reales con los que estamos midiendo el impacto de, por ejemplo, paredes naturadas, paredes verdes, en la calidad del aire, en el aislamiento térmico, en el bienestar humano, es decir, en múltiples facetas para las que necesitamos múltiples puntos de vista. De hecho, aquí en este foro, ayer me parece, se presentó un estudio que abunda en eso, ¿no? en el resultado de este tipo de investigaciones. En concreto, esta es otra que tiene una perspectiva mucho más social, que es el impacto en la transformación de los comportamientos humanos desde el trabajo en huertos urbanos. O sea, cómo un huerto me ayuda a mí a cambiar mi perspectiva, a cambiar mi comportamiento, a reducir mi huella de carbono, en cosas muy concretas, muy tangibles, que pueden tener, pues, efectivamente muchísimo impacto. Y eso quería compartir con vosotros.
Gracias, María Y Ángeles. vosotras. José Vicente, Francisco. Bueno, pues yo me alegro mucho del ambiente colaborativo y co-creativo que estamos construyendo aquí entre todos. Me gusta la idea esta del prototipado en la ciudad. Otto Scharmer es un monstruo ahí. Me gusta la idea de reparar la ciudad. Tenemos que reparar la ciudad basándonos en la evidencia científica, y diré algunas cosas ahora. Y puesto que ya estamos todos de acuerdo, ahora lo que nos queda es repartir el poder, de forma que todos los que tienen algo que decir puedan decirlo. Por ejemplo, los niños en la ciudad. ¿Qué dicen los niños en la ciudad? Vamos a hacer una consulta con los niños. Perdón si alguien se dedica a eso, es una ironía quizá un poco incómoda para él. No. Niño, sal a jugar. Ah, que vas a la calzada y vas allí. ¿Qué hay que hacer? ¿Quitar al niño de la calzada o quitar al coche? Bueno, tengo una experiencia muy directa en el desarrollo de bosquescuelas urbanos. Los niños salen a pasar su jornada, digo los preescolares, al aire libre en un espacio arbolado de la ciudad. ¿Eso qué es que estamos hablando? ¿Cuál es el derecho de los niños al uso de ese espacio? ¿Cuál es el ejercicio que va a hacer el ayuntamiento para mejorar las condiciones de ese espacio? ¿O por el contrario es una actividad supuestamente insalubre, incómoda, molesta? Bueno, ¿qué dice la evidencia científica al respecto? Pues la neurociencia nos aclara que la maduración cerebral de los niños, las personas en contacto con la experiencia directa o en la experiencia directa de la naturaleza, evoluciona mucho, tanto en los aspectos de comunicación como los aspectos emocionales, en fin, abrumador. Cómo la ciudad cambia atendiendo a esto. Otro ejemplo, la alimentación en la ciudad. ¿Quién pone el precio de la comida en la ciudad? La cadena de valor, mencionabas antes, ¿verdad? Bueno, pues es el cuello de botella de la distribución, ¿verdad? ¿Y qué dicen los agricultores al respecto? ¿Y qué dicen los consumidores? Ah, no, es el mercado. Bueno, pues hagamos otro mercado, vamos a hacer grupos de consumo, perdonad que ahora sea alternativo, vamos a organizar la distribución del alimento de otra manera en la ciudad para que sea sostenible. Porque claro, la ciudad es la que ordena el mundo rural. Los que comemos estamos en la ciudad, pues vamos a hacer un mundo rural sostenible y vamos a hacer una ciudad sostenible, es decir, con personas que no padezcamos de enfermedades metabólicas asociadas a la mala alimentación industrial. La movilidad urbana. Los ciclistas ahora ya empiezan a ser aceptados en los desplazamientos urbanos. En Madrid ya sabéis que los estudios que hay muestran que dentro de la M30 una persona mediana, normal, llega antes en bici que en cualquier otro medio de transporte. Eso es evidencia científica. ¿Cuáles son las acciones para reconvertir el funcionamiento de la ciudad? Claro, lo primero que tenemos que hacer es romper prejuicios, esquemas, ideas a priorísticas, preconcepciones y dejar que los niños, los ancianos, los jóvenes se expresen en la ciudad haciéndoles hueco. Ese es nuestro reto como académicos, entiendo yo. Bueno, uno de ellos. Un discurso, ¿no? Sí, Francisco. Bueno, yo no que como dos reflexiones, una nota y una reflexión. Primero, la nota es que es curioso porque el grado de gestión urbana que tenemos entre manos pertenece a la rama de humanidades, precisamente, no pertenece a la rama de ciencia y tecnología, es decir, que como es una realidad donde como la humanidad ya asume la ciudad en su propia estructura. Grado en gestión urbana. Grado en gestión. No, el grado en gestión urbana de la Universidad Camilo José Cela está dentro de la rama de humanidades. Después, también hay otra cosa como que me parece curioso, que es la condición, o sea, ya desde las humanidades, hablando desde ella, de la visión del dato como si el dato fuera capaz de resolvernos, fuera capaz de resolvernos la vida. Es decir, la solución. El dato es el que decide por nosotros y no nosotros decidimos el dato.
Creo que a lo mejor no sé, en esta discusión se sobrevalora la condición del dato como una condición científica, digamos, casi matemática, y quizás necesitamos la sensibilidad, a lo mejor de una rama más de humanidades que nos ayude a decidir qué dato nos interesa o qué herramienta necesitamos para medir esos datos. Es decir, como que hay también una visión previa, casi política, casi humanística, a saber elegir qué herramientas necesitamos para tener datos que nos ayuden a tomar decisiones. Y que eso sin duda se escapa a la condición concreta, sino por el contrario se abarca incluso a una condición como más de pensamiento, como apuntaba el compañero, o una condición como más de sensibilidad o más experimental también, como apuntaba en ello. Es solamente solo. Muchas gracias. No, sí. Solo eso. Gracias. Bien. ¿Alguien más del panel? Hay un minutillo si hay alguna intervención pequeña, si no cortamos. Brevísima, Edmundo, ¿vale? Porque ya sí que estamos fuera de tiempo. Sobre el tema de la ecología que habló el profesor, que no tengo el nombre en este minuto. Yo creo que hoy día también uno de los grandes valores que tiene, porque usted mencionó que quería crear debate, ¿cierto? Bueno, yo creo que también uno de los grandes aportes de la ecología es justamente desmitificar todo este Smart City, esta tecnología que está llevando a embeber a la ciudad en redes, en conexión. Y vamos a terminar en una inteligencia artificial que en lo personal creo va a ser, si logramos colocar sentimientos en las máquinas, creo que estaríamos haciendo un gran aporte. Pero creo que hoy día los jóvenes y los niños tienen que tener ese contacto con la naturaleza de forma muy estrecha, digamos. O sea, el vínculo con la naturaleza es más importante que el vínculo con las máquinas. Hoy día todos podemos medir en el metro, en el autobús, en la ciudad, que tal vez de 9 personas, de 10 personas, 9 están hoy día vinculados a los aparatos de teléfono. Y yo creo que hemos perdido la capacidad de comunicarnos. Y creo que cuando alguien diga que los huevos de una gallina, los huevos salen del supermercado y no salen de la gallina, creo que estamos en un tremendo problema. Bien, gracias Edmundo. Un par de intervenciones, Alicia, Chema. Voy a intervenir, sí. No, yo muy breve, más añadir, no a seguir polemizando porque las posiciones son claras y bueno, lo que nunca ha dirigido ciudades ni planificado ciudades ha sido gente de cultura, como demuestra incluso el propio ministerio que acaba de montarse y que se ha caído en 2 días, o sea que la cultura, no tenemos pruebas fehacientes de que sea un fracaso para la ciudad, porque nunca ha decidido nada en la ciudad, ha sido siempre muy pequeña, entonces a lo mejor el día que tenga un papel más grande podamos opinar si es una mala inversión en cultura o en humanidades que piense la ciudad así. Dicho esto, me gustaría también incidir en una cosa que el compañero de la Autónoma estaba comentando, y es el hecho de cómo también, o sea, un poco la visión autocrítica con las universidades, y yo creo que la academia, en este caso hablo del Estado español, creo, y bueno, de gran parte de Europa. Todavía estamos poco mezclados y yo creo que las disciplinas también se están fundiendo, es decir, tampoco la ingeniería de principios de siglos o la historia de principios de siglo tendría que ver nada con la historia que hacemos hoy. En sitios como en Estados Unidos, por ejemplo, ahora el nivel de optatividad en un grado es del 70 y el 80%, es decir, tú puedes estar estudiando una asignatura de física cuántica junto con una asignatura de antropología social. A mí me parece que esta reflexión, y aquí que algunos sois representantes de las universidades, hay que hacerla en profundidad y estoy de acuerdo en que las etiquetas no son buenas para nada. Como tampoco el exceso de concreción, porque el compañero también lo decía, sino que precisamente necesitamos volver a ese pensamiento ecosistémico, yo diría que holístico, como decía Leonardo da Vinci, por seguir con las humanidades, que nos hace tanta falta, Gracias, Alicia. Yo no quería polemizar más, solo una cosa, que hay un comentario que se ha hecho de la porquería que son nuestras ciudades. Para las personas que no son, digamos, que no se dedican a esto, hay que reconocer cuáles son más porquerías que otras. Y las ciudades europeas son las mejores. Solo para que lo sepáis y despedirnos con una visión optimista. Una ciudad americana o norteamericana consume más agua, consume más energía, la gente pierde todo su tiempo en desplazarse, es mucho peor la ciudad. La ciudad europea
se juntan en el mismo barrio gente que se levanta por la mañana a trabajar con gente que se acuesta de juerga. Se junta gente que va a la universidad y gente que va de ocio, y gente que está leyendo y gente que está... Esa ciudad multicapa, con horarios transversales, donde puedes empañar un comercio cuando expulsas el aliento en invierno, donde tocas el lujo, donde puedes dormir en un carrito de homeless mirando al Parlamento. Eso es la ciudad europea y hay que reconocerla. Es verdad que podemos... No quería polemizar, pero podemos negarnos a medir el índice de contaminación. Nos tapamos los ojos o negarnos a medir cuánto tiempo tardamos en llegar en coche. Nos tapamos los ojos, o la pobreza de un barrio. Pero proyectos, por ejemplo, como se han hecho en Madrid, en el Madrid-Río, yo creo que son proyectos especialmente... Y hay que saberlo, también hay que ser optimista con las cosas. Es que todo el día diciendo que vamos a peor, es que vamos a mejor. Joder, estamos mejorando. En el mundo, el número de muertes es un dato bonito para terminar. En este momento, en el mundo, se muere mucho más gente por suicidarse que por hambre y por guerras. Bonito, ¿no? La primera vez, hace 2 meses, se muere más gente por suicidio que por terrorismo, por hambre y por guerras. Por suicidio. Somos los peores enemigos de nosotros mismos. Sí que tenemos que recuperar entonces esa ciudad europea y sobre todo por la parte que nos toca tendremos que empezar a educar más en ella y que se enseñe más en las universidades esos modelos europeos y no americanos que son los que nos están llevando a reproducirlos aquí. Entonces hay que hacer transformaciones, buenos ejemplos nos ha traído la mesa, bastante diversos, tomo un poco la reivindicación, ¿no? Y tomamos ahí la duda, ¿no? O sea, la petición de romper la inercia, como decía Francisco, invitar el año que viene más gente para repartir, si no el poder que pedía José Vicente, la palabra, que es lo que la universidad realmente vale, ¿no? Y sobre todo los hechos y los proyectos. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, Alicia, Francisco, José María, María Ángeles, Santiago y José Vicente, y gracias a todos por la mesa tan interesante que hemos tenido y hasta dentro de 2 años en el Foro de las Ciudades.